Buenas noches. Bien, la narrativa de Sebastián Salazar Bondi está constituida por el libro que se llama Náufragos y Sobrevivientes, 1954, Pobre Gente de París, 1958, sacó una plaqueta el señor Gainaldo Huelga Lima, 1961. Es un relato en realidad. Y salió este texto que se llama Dios en el Cafetín, que contiene algunos cuentos de náufragos y sobrevivientes y el libro completo de Pobre Gente de París. Sin embargo, hay un cuento nuevo. El único cuento nuevo se llama justamente Dios en el Cafetín. Luego la novela inconclusa, y ustedes conocen el libro por excelencia que es Lima la Orilla, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos vamos a ocupar de la narrativa, ¿sí? Es decir, los libros de cuentos, básicamente, y la novela. Para empezar, quisiera empezar diciendo que la figura intelectual de Sebastián Salazar Bondi solo puede ser apreciada si se toma en cuenta sus diversas facetas. Salazar Bondi transitó por distintos géneros. Vamos. El ensayo, el cuento, la novela, la poesía, el drama, la crónica periodística. Es decir, su situación de escritor de clase media, seguimos, su situación de escritor de clase media, de convicciones políticas y sociales, le permitió participar en el debate por la construcción de la modernidad en aquellos años. Seguimos. Sí. Otro aspecto interesante. Para Sebastián Salazar Bondi no existen los géneros, cuento, novela, drama. Él sencillamente señala: los géneros son formas para llenar. Y esto lo desarrolla muy bien en este libro, que es el primer encuentro de narradores peruanos, que se llama en Arequipa, 1965. Es decir, dentro del espíritu creador del hombre, las artes se vuelven una sola, y de ahí su habilidad para desplazarse como creador y crítico. No se olviden, Salazar Bondi tenía páginas en los periódicos, en las revistas, y también autor de teatro, y también poesía, y también etcétera. Muy bien. Como crítico a través, entonces, incluso la pintura, en sus críticas sobre cine, etc. Las imágenes, entonces, que emplea, los diversos lenguajes para su expresión y comprensión del mundo, la creación y la crítica, en él se enlazan como un todo. Para Salazar Bondi, y esto quiero poner especial atención, la estética es indesligable de la ética. La estética es indesligable de la ética. Y esto le han cuestionado muchos. Es decir, sus ideas políticas están en sus textos. ¿Sí? Vamos a ver. Luego regresamos. Ahora, con ese preámbulo,
Examinemos muy brevemente Náufragos y sobrevivientes, cuya primera edición fue de 1954. Esta es la segunda, que agrega algunos relatos, ¿sí? Y es del año 1955. ¿Sí? Ahora bien, dentro de su contexto, este libro, que se llama Náufragos y sobrevivientes, presenta una peculiaridad. ¿Cuál es? Es eso. ¿Sí? El rol coprotagónico de la mujer en la casi totalidad de las ficciones narrativas. ¿Sí? Pero esta imagen de la mujer representada en los cuentos está indudablemente ligada con la representación del espacio urbano, ¿sí? Del espacio urbano como su lugar de acción. El espacio urbano, sabemos, está ligado a la modernidad que reasigna a la mujer nuevos roles y protagonismos sociales en la medida que disuelve el antiguo régimen de vida y promete uno nuevo. Y lo que quisiera que se den cuenta, y esto no lo ha tocado la crítica, no estamos ante la representación clásica de la mujer donde ésta asume los roles establecidos: madre, esposa. No. Sino que las representaciones en las cuales la mujer se halla es justamente la mujer marginal y el rol que le corresponde en la sociedad, pero desde esta perspectiva. Por eso es que su narrativa nos presenta domésticas, prostitutas, etc. Adolescentes. Esto quiero que se vea con claridad. La crítica señala que la narrativa de Salazar-Gondi presenta a la mujer como dominada. Sí y no. Eso no es tan cierto. ¿Sí? O sea, la perspectiva de Salazar-Gondi es que es la mujer, pero no es la mujer convencional. No es la mujer que no rompe con las convenciones de la sociedad. Es la mujer marginal. Es la amante, es la prostituta, es la empleada, etc. Bien. Claro, por eso es que la hipótesis, esa es la hipótesis desde mi perspectiva en torno al libro. En muchos de los cuentos de Náufragos y sobrevivientes se repite una tensión básica que expresa el conflicto entre la mujer y un universo cerrado, de orden estable, sin fisuras. Este universo cerrado puede ser encarnado por un protagonista, por la sociedad, por las convenciones sociales. Por eso es que la mujer representa una amenaza a la supervivencia del orden tradicional establecido, aunque casi siempre fracasa. En forma más específica, la presencia de la mujer revela a los personajes o la sociedad su falta de poder para preservar el orden de un mundo que consideran y desean inalterable. Es evidente que esta constante en los cuentos de Salazar-Gondi no se repite de forma esquemática, sino que se articula siempre desde una situación distinta según el personaje femenino o la trama de la historia. Por eso es que planteamos esta hipótesis. La crisis del sistema social tradicional solo es representable a partir de la configuración de la imagen femenina como un ser marginal o fuera del alcance de las exigencias de la sociedad.
Por ello, los personajes femeninos recreados en el texto son, vuelvo a insistir, prostitutas, amantes, sirvientas, mujeres divorciadas o adolescentes. En este caso, la marginalidad de la mujer no es aquella que la ubica necesariamente en una posición subordinada y desfavorecida por las normas sociales, sino al margen o a salvo de ellas, aunque sea de forma pasajera. Muy bien. Entonces, esto también tiene que ver con el contexto. Salazar-Bondi, sabemos todos, se desarrolló dentro de la llamada generación del 50. ¿Qué es lo fundamental dentro de esta generación? Ya lo ha destacado la crítica. Creó nuevos lenguajes, ¿sí? Nuevas formas literarias, quiebra los convencionalismos de la literatura anterior, pero sobre todo da esa visión de la transformación de la sociedad por efecto de la modernidad. Y por eso es que sus personajes también están un poco desconcertados. ¿Sí? O sea, ese es el papel de la generación del 50. La literatura peruana se ha caracterizado por ser en realidad una literatura que da una visión de un fenómeno cuando pasa muchos años. Con la generación del 50 va a cambiar eso. Suceden las migraciones y casi inmediatamente ya están en los libros. ¿Sí? Este personaje provinciano que comienza a llegar a Lima, ya casi inmediatamente son personajes de estos libros, de relatos. Por eso es que esta imagen está ligada al tiempo y al espacio. El tiempo se condensa en la imagen artística y se hace visible, adquiere un contorno. El espacio, a su vez, es el lugar de la travesía, de la experiencia del héroe, ¿no? Ahora bien, siguiendo esta línea de argumentación, observamos dos formas de entender la representación del tiempo y el espacio en los relatos. Un grupo se caracteriza por concentrar el clima de la narración en un acontecimiento central, acontecimiento que, por su carácter, difiere de cualquier evento cotidiano. En él se enfrenta el mundo interno de los protagonistas contra la realidad que los rodea. Pero esa característica no es uniforme en este conjunto de cuentos, sino que se articula de distinto modo, según la condición de la trama y el personaje. Por ejemplo, en el relato que se llama El amor no es para Delfina, la protagonista, por no poseer un adecuado entendimiento del funcionamiento de los códigos sociales, acomete temeraria e ingenuamente contra aquel. Aquí entonces se produce el desencuentro tanto para los defensores del orden que ven en la ingenua empresa de los protagonistas una amenaza para los valores establecidos por la sociedad, como para las protagonistas que terminan siendo vencidos por esas mismas normas. Es decir, en este relato el personaje central representa la posibilidad de transformar en caos el orden tradicional de la sociedad. En los casos de, por ejemplo, otro relato que se llama Soy sentimental y también Volver al pasado, este enfrentamiento individuo-realidad se materializa de distintas formas, digamos, inversa. Aquí los protagonistas ya no representan una amenaza para el orden, al contrario, su individualidad y su mundo interior sienten y desean que la realidad sea una entidad inmóvil, estable, permanente. Pero por el contrario, el mundo que lo rodea ya no es el mismo. Se ha transformado radicalmente y los hace naufragar en sus inestables aguas. En estos casos, el desencuentro se da entre la idea de realidad que los protagonistas proyectan en su imaginario y la realidad fáctica con la cual colisionan. El caso más emblemático de este desencuentro lo expresa muy bien el título Volver al pasado, donde la protagonista
asume la realidad como invariable, de ahí que mantenga esa fe de volver o recuperar su pasado. Una segunda forma de composición está en un grupo de cuentos, desde mi perspectiva, los más originales, ¿sí? Donde la densidad narrativa no se centra en un acontecimiento único, sino que se esparce o distiende en los mínimos y o periódicos sucesos que configuran la cotidianidad de la vida de los personajes, tal como sucede en los cuentos Dos en la esquina, Pájaros o en el matrimonio. Estos pequeños y rutinarios sucesos, en apariencia intrascendentes, representan la constante lucha de los personajes para preservar inalterable el régimen de vida que ha regido y aún rige su mundo, y que se ve amenazado día a día por pequeñas disputas que muestran la fragilidad de ese orden de vida y que deja entrever un futuro desencadenamiento de estos hechos. En la travesía entonces del héroe femenino se proyecta la constante lucha de dos formas de configuración de la realidad, una donde las normas sociales y los valores subjetivos permanecen invariables, no se transforman, es decir, no existe la noción de transformación. Por eso es que la presencia femenina se proyecta como una posibilidad de romper con esa inmovilidad e instaurar un nuevo tiempo donde todo es cambio, un virar constante e inalcanzable. Esta forma de experimentar la vida, sin embargo, es temida por los demás personajes, incluso por las mismas mujeres, como sucede en el cuento Pájaros. Quiero comentar brevemente dos relatos para darnos cuenta del universo narrativo que nos presenta Sebastián Salazar Bondy. En primer lugar, el amor no es para Delfina. Observe, una familia pudiente, estamos en los años 50, ¿sí? Y muy bien, Salazar Bondy ve estos estamentos en esos años en este relato. ¿Sí? Lo de arriba y lo de abajo. ¿Sí? Es el gainazo que tiempo después llega a Lima y se da cuenta que no solamente gainazos están buscando basura, sino que ahora también hay seres humanos, hay un niño, y él ha estado mucho tiempo lejos y se da cuenta que los niños, que para él deben ser solidarios unos con otros, y él dice, no, los niños ricos tienen sus cosas y nosotros no. Pues lo lleva a una casa de un niño rico y ahí se da cuenta y casi lo matan, ¿no? Esto, este es el drama. Delfina, una jovencita de 23 años, ha llegado a Lima como ama de casa. Pero hay un problema. Delfina se ha enamorado de uno de los hijos de esta señora de Alcurnia. Y lo dice muy ingenuamente, ¿no? Vamos a ver, el amor no es para Delfina, se centra en el desencuentro entre Delfina, una empleada del hogar de 23 años, venida de provincia, y su patrona, una viuda de general y madre de dos flamantes ingenieros, perteneciente a la clase pudiente de Lima. Debido a que aquella se haya enamorado del hijo de esta, el desencuentro se desencadena a partir de la forma en que se comunica este singular suceso. Delfina, la inocente muchachita de provincia, confiesa su amor ante doña Consuelo, su patrona, como esperando en ella la natural comprensión de sus afectos. Quiero leer un poquito, ¿verdad? Dice, señora, fue lo primero que dijo, no voy a poder seguir en la casa porque estoy enamorado del niño Pepe. Muy pocas mujeres, y menos doña Consuelo Ricarte, viuda de un coronel y madre de dos flamantes ingenieros, son capaces de comprender que una criada se enamora de uno de sus hijos. Y esto lo ignoraba Delfina, no obstante sus 23 años llevados con entera frescura. Corto. Observen, desde esta perspectiva del narrador entonces podemos observar que
que Delfina es incapaz de entender cabalmente los códigos sociales que rigen su situación en la ciudad. Esta incapacidad explica su proceder, es decir, la ingenuidad con que comunica el hecho. La atención del narrador se centra en este no saber, o saber incipiente de la protagonista, quien por otra parte sí identifica correctamente lo permitido y no permitido socialmente. Vuelvo a leer el cuento. Yo sé que el niño Pepe no es para mí, porque soy una sirvienta, una chola, y él es un señor ingeniero. Corto. Sin embargo, este saber no es suficiente para comprender lo desatinado de su confesión. Desde esta perspectiva, debemos preguntarnos, ¿qué no entiende Delfina? ¿Qué mensaje intenta comunicar con aquella confesión? Indudablemente, la confesión amorosa denota básicamente que Delfina reconoce, a pesar de los impedimentos sociales, la legitimidad afectiva y moral de sus sentimientos, la naturalidad de estos y la disyuntiva que hay entre su amor y las convenciones sociales. Pero lo que no entiende Delfina, lo que no alcanza a comprender, es que estas convenciones, o sea, prejuicios sociales, son más que convenciones o acuerdos sociales establecidos por la tradición. Es decir, para los defensores y representantes de este orden, las convenciones son leyes, normas connaturales a su mundo, son principios impuestos por una razón suprema y absoluta. Todo aquello que salga de esa norma es inconcebible y entra en el plano de lo irrazonable, de lo ilógico, de la anormalidad. Y es con estas características que los afectos de Delfina son sancionados. Nuevamente leo un poquito el cuento. Dice: Delfina hubiera querido que doña Consuelo la golpeara, que la maltratara, que tomara una actitud definida en suma, pero la señora se hallaba entre la risa y el gemido, sofocada, cambiando de posición en la silla y repitiendo aquella frase que no era ni una afirmación ni una negación. Esperaba Delfina algo más concreto. Anda, vete, no puede ser, qué pena, o muy improbable. Quédate, ya te pasará, es natural. Y no ese, estás loca. Dicho en todos los tonos, en todos los timbres de voz, en todos los matices. Es decir, para doña Consuelo los afectos de Delfina escapan de lo razonable, por ello no los comprende ni los reprueba, sino que lo ubica en el marco de lo absurdo e ilógico. De allí se explica que, como toda respuesta, solo interroga a la joven sirvienta: ¿está loca? Respuesta que Delfina, si bien no sabe explicárselo, sí es capaz de entender sensiblemente la envergadura de su significado. Yo un ratito más de cuento. Entonces se dio vuelta para retirarse. La patrona no hizo nada para detenerla. Se dirigió a su cuarto, en la azotea tomó su maleta y salió a la calle por la puerta falsa sin saber dónde ir. 10 cuadras más allá, como si todo ella estuviera penetrada por la voz de doña Consuelo, como si su ropa y hasta su valija se hallaran saturadas de aquella música agria, continuaba escuchando: estás loca, estás loca, estás loca, estás loca. En adelante, cada vez que Delfina sintiera la misma ráfaga que el niño Pepe levantara en su pecho, cada vez que el amor palpitara en su seno, habría de oír la condenación de doña Consuelo Ricarte, la vibrante interrogación con que una vez fuera vencida. Esta ilegitimidad de los afectos de Delfina expresada por la pregunta de la patrona responde a que los códigos sociales, por su práctica tradicional, por su uso incuestionable, se han naturalizado. Es decir, no se les concibe como parte de una naturaleza artificial, la convención, sino como algo congénito a la estructura social, a la realidad. Dice el cuento: Delfina fue sincera y procedió espontáneamente conforme se lo dictaba su sencilla conciencia. Pero proceder así con personas como doña Consuelo es fracturar violentamente una convención inmemorial
e instaurar sin más el caos social en el mundo. A nadie, por audaz que sea, se le ocurre proclamar: esto está mal organizado y hay que modificarlo inmediatamente. A los que actúan así se les denomina enemigos del orden u otra cosa terrible. En consecuencia, la profundidad histórica de la Convención la presenta ante sus usuarios como una práctica natural, ¿sí? Etcétera, etcétera. En el matrimonio, dos jóvenes provincianos, pobres, estudiantes, conviven en una habitación. ¿Y cuál es el arreglo? Una semana uno de ellos va a ser la mujer, es decir, va a hacer todo lo que diga el esposo. Y este es el problema de este relato. Entonces, el matrimonio se diseña a partir de la representación de sucesos que constituyen la cotidianidad de dos estudiantes pobres, Julio y Gino, que comparten una habitación de pensión. Ellos han establecido un acuerdo, un convenio, un matrimonio. Cada semana uno de ellos asumirá las obligaciones de una esposa, es decir, se encargará de cumplir todas las labores domésticas que el otro ordene. El relato entonces centra su narración en un día de estos, donde Guido asume el rol de la mujer y Julio hace del hombre. En ese día, como en otros, se producen desavenencias, intentos de no acatamiento del acuerdo, pero finalmente este siempre es respetado. Era lunes, dice el cuento, y le tocaba ser de mujer, es decir, cumplir todas las tareas domésticas que Julio ordenara. No obstante aquellas pasajeras crisis, hacía varios meses que el acuerdo se cumplía. En la escena presentada, asistimos a una pequeña crisis del matrimonio debido a que Guido se rehúsa a obedecer las órdenes de Julio. Se niega a traerle un vaso con agua. Este hecho, a todas luces insignificante, genera, sin embargo, una aguda tensión entre los compañeros de cuarto y es motivo para que Julio haga recordar a su compañero las reglas de convivencia y las ventajas que tienen al ser obedecidas. En el fondo, este simulacro de matrimonio devela la naturaleza de esta convención social y el rol que asume la mujer en ella. La mujer obedece, nada más. Eso dice el cuento. No se trata entonces solamente de cumplir con un pacto o un acuerdo de estudiantes. Se trata de respetar en el fondo la lógica con que funciona el mundo, de garantizar la permanencia del orden establecido, que es marcadamente falocentrista. Ninguno de los dos puede romper las reglas, porque su fracaso en este simulacro significa también su fracaso en la vida real. Es decir, cuando asuman la realidad del matrimonio, el matrimonio como posibilidad es muy real en la vida de los protagonistas, ya que ambos se hallan en edad de hacerlo y mantienen expectativas de unión con sendas mujeres. Este simulacro de matrimonio, en cierta forma, los prepara para afrontar la vida real y defender el sistema social que le da al hombre poder sobre la mujer. Cabe preguntar entonces, ¿dónde recae la atención del relato? Justamente en la cotidianidad del evento, ya que esta convivencia se configura como una prueba a superar por los protagonistas, los cuales, si logran hacerlo, se hallarán listos para defender el orden social que les atribuye el poder sobre la mujer. Quizá el hecho más importante para ellos es que la capacidad de supervivencia del orden establecido no solo se basa en hacer respetar las reglas que la garantizan, sino también en entender los efectos que ella genera. La supervivencia de la norma solo es posible a partir de esa comprensión. Caso contrario, el sistema corre el peligro o riesgo de sucumbir. Julio pensaba que había que respetar el régimen
la disciplina, el único camino para acabar con el empecinamiento del compañero era sin duda la franca amenaza. Si no te gusta, terminamos. En realidad, quien está puesto a prueba, si observamos bien el relato, es Julio. No es tanto Guido, no es tanto la mujer. Es Julio quien hace el papel del marido y no Guido quien hace el papel de mujer. La prueba es pues para el hombre que como defensor del orden establecido debe lograr por cualquier medio que la mujer obedezca el sistema y no llevarlo a su ruptura. Por eso observamos distintas estrategias por parte de Julio para lograr la obediencia de Guido. Lo disuade, lo amenaza, lo convence, pero en todos los casos siempre evita que el sistema imperativo se disuelva. Por este motivo, inhibe su ira cuando Guido lo llama por su apelativo, Sandrini. Podemos constatar que Julio logra comprender entonces la naturaleza de su prueba y entiende que el individuo subordinado siempre necesita librar la tensión de su opresión por algún medio. Hasta mañana, Sandrini. Se hubiera levantado para darle un golpe, pero lo contuvo la repentina idea de que podía casarse con Margarita. Pensó que el matrimonio era el ejercicio de un mando absoluto y perpetuo sobre alguien que silenciosamente obedecía, etc. Observen que la incomprensión de este hecho hubiera hecho fracasar la prueba dada por Julio, ¿no? Quien por otra parte ahora entiende que toda protesta, ya sea disfrazada de insulto, queja, es en el fondo necesaria para la permanencia del orden establecido. Esta liberación de energía impide que se acumule y explote un día y destruya el sistema social imperante. Observen, es muy interesante la imagen de la mujer en este cuento, que si bien no lo observamos como un personaje concreto, uno de ellos simula o ficcionaliza su presencia. Guido es pues la representación simbólica de la mujer. La mujer entonces aparece desde esta perspectiva una vez más, no solo como dominada, como una amenaza para el orden establecido, un peligro para la supervivencia de una sociedad patriarcal. Estas mismas constantes las podemos encontrar en muchos de los relatos de la segunda edición de 1955, donde hay un cuento que se llama Recuperada, que trata sobre el fracaso de la modernización como promesa de una nueva vida para la mujer, a partir de la utilización del tópico del matrimonio. Existe en el personaje central una frustración por seguir una larga carrera que la preparaba para una vida distinta a la de su madre, a la de sus tías, a la de sus primas. Ella iba a salir de esa norma, pero finalmente todo este camino es en vano, porque acepta casarse para convertirse en un ama de casa más. Otro matiz lo da el relato que se llama Ya Mujer, donde el final ambiguo no deja explícito el tipo de vida dispuesto a asumir por la protagonista, una adolescente que deja de lado los rituales tradicionales de las mujeres de su edad para adentrarse en un mundo que se le presenta más provocador y sofisticado, es decir, menos anticuado. ¿De qué trata Ya Mujer? Una adolescente que le dice chao a su amiguito de su misma edad de colegio, apenas me puedes invitar un heladito, y empieza a conocer otro tipo de gente que viene a lucharla con un carro. O sea, no hay un desarrollo, pero deja abierto la posibilidad de que está apta para una nueva vida. ¿Sí? En consecuencia, quiero cerrar esta primera parte, no sé si es adulto, pero por lo menos Salazar Bondi, a partir de Náufragos y Sobrevivientes, proyecta la imagen de la mujer como un elemento que posibilita la transgresión de un orden social inmutable
a través de escenas de la vida cotidiana. ¿Sí? Recuerden, ¿sí? Con Grace propone al marginal, Loaiza, ese orden inalterable que no cambia. Salazar Bondi propone a la mujer, pero no la mujer convencional, sino esta mujer marginal. No es la esposa, es la amante, la prostituta, la sirvienta. Este tipo de personaje es la que desarrolla Salazar Bondi. Esta temática, entonces, desde la perspectiva de un ser subordinado por el orden social tradicional, la mujer, ya que su perspectiva solo es capaz de desmontar este sistema a partir de su humillación en una marginalidad. Ahora, lo que quería solamente acotar es lo siguiente. Dos cosas, ¿ya? ¿Cuántos asistentes han leído a Salazar Bondi? Todos. ¿Ya? Todos. Ya. Lo que quiero señalar ya no son las bondades de la narrativa de Salazar Bondi, sino como crítico. ¿Por qué la gente casi no lee a Sebastián Salazar Bondi? ¿Saben por qué? Porque en realidad, para un lector contemporáneo, los temas siguen siendo interesantes. ¿Sí? Es aquello que ya no funciona. Que es aquello que tiene el relato moderno y que Salazar Bondi ya no desarrolla. Sencillamente, para un lector contemporáneo los temas se mantienen actuales, pero la resolución de los conflictos apenas llegan a tocar la trascendencia ético-estética y se agotan en la anécdota. Por ejemplo, en este relato que se llama Soy sentimental, si no lo han leído, le refresco la memoria un poquito, ¿ya? Gustavo tiene su enamorada, Cecilia, y la embarazada, y le pide a su amigo Quique que la lleve a abortar. Y como Quique está enamorado también de Cecilia, es eso. Quique, el amigo que acompaña a Cecilia para realizar el aborto, es un enamorado incondicional. Quique desprecia a Gustavo, el malvado novio de Cecilia, que no solo la ha embarazado a ella, sino a otras más. La anécdota está bien trazada en diálogos cortos, pero la naturaleza del conflicto solo desarrolla esa persistencia amorosa, esa persistencia melodramática expresada por el narrador del relato. Es decir, por eso es que los relatos, sobre todo de este libro, básicamente funcionan como estampas, donde la construcción de una imagen predomina sobre la narración, lo pictórico sobre lo narrativo. Por ello, no cala más allá de la superficie en la construcción de una trama compleja y profunda. Ahora, no olvidemos que Salazar Bondi señalaba la postura en contra de la pintura abstracta y más bien su simpatía por la imagen figurativa. Es decir, los relatos de este texto son expresión de lo que él mismo quería expresar. Eso es en el prólogo. ¿Qué quiere expresar? Instantánea de la vida diaria. En ese sentido está bien. Es decir, busca capturar momentos representativos y en ese sentido
lo que trata de plasmar es una imagen emotiva de una determinada situación, más que desarrollar una trama profunda. Gracias.